Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este ciclo de videoconferencias de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM en este ciclo de jóvenes y orientación. Y bueno, en esta ocasión, a nombre del titular de este ciclo de videoconferencias, Miguel González, me encuentro tomando precisamente en este día 8 de marzo, 8M, que es el Día de las Mujeres. Gracias, gracias, Miguel González, por permitirme estar en este espacio que es Jóvenes y Orientación. Y bueno, pues celebrando a las mujeres, vamos a estar en este panel de mujeres, así es que quédense con nosotros. Gracias por estarnos acompañando en este ciclo de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, organizado por el Centro de Orientación Educativa, encabezado por la maestra Wendy Bautista y el maestro Luis Fernando Borja. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar esta conmemoración con un tema precisamente de género. Y me refiero precisamente al tema prevención y erradicación de la violencia en la UNAM. Así es que quédate con nosotros, es muy importante y muy interesante que conozcamos precisamente lo que está haciendo la Universidad Nacional en torno a la erradicación de la violencia en la propia Universidad Nacional. Así es que, bueno, pues vamos a iniciar con este tema y este tema, bueno, en este tema vamos a conocer precisamente las actividades y las funciones de las personas orientadoras comunitarias, una estrategia para la igualdad de género en la UNAM, que desde precisamente el CIEC, que es la Coordinación de Igualdad de Género en la UNAM, se ha organizado precisamente para la erradicación de la violencia en la UNAM. Y bueno, una de sus participantes está con nosotros. Le doy la bienvenida a la maestra Adriana Raggi Lucio, quien, bueno, pertenece precisamente a este grupo que es denominado POC, Personas Orientadoras Comunitarias. Y bueno, pues ella nos va a hablar precisamente de todo el trabajo que se está haciendo en en esta comunidad de personas precisamente que están cuidando que en la universidad se erradique la violencia. Bienvenida, maestra Adriana Raggi, y gracias por traernos este tema y este trabajo que ustedes están haciendo dentro de la Universidad Nacional. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación para platicar con ustedes de este programa que, bueno, lo que hacemos las personas orientadoras comunitarias, considero que es muy importante porque trabajamos directamente con la comunidad, ¿no? De ahí que seamos comunitarias. Voy a empezar poniendo un video, lo voy a compartir. Un video en el que platico un poco de un programa que yo hice como persona orientadora comunitaria y que funcionó en la Facultad de Artes y Diseño por un tiempo. Hoy en día ya no está el programa, pero bueno, así pasa. Eh, y después les voy a platicar un poco de toda mi experiencia con las POCs y antes de las POCs en la universidad. Esta es la Facultad de Artes y Diseño. Por estos pasillos y en estas aulas he dado clases durante casi 20 años. Cuando empecé a trabajar con mis estudiantes, empecé a hablarles sobre el feminismo y sobre la teoría de género. También empecé a trabajar desde una perspectiva de género para cambiar las relaciones violentas en el aula. Hace ya 4 años que soy la coordinadora de la División de Investigación y siguiendo esta forma de trabajo, hemos realizado aquí varios proyectos con el grupo de investigación Mitote y TAC que tenían que ver con género, feminismo, activismo queer. También hemos presentado libros importantes sobre feminismo, como el libro de Karen Cordero. Desde hace más o menos un año,
trabajamos en un proyecto que es muy importante para mí y para el equipo que trabaja conmigo, que presentamos este video. Se trata del proyecto Viernes de Género. Hola, te damos la bienvenida a esta, tu sección, Viernes de Género, hermana de los miércoles de investigación, quienes forman parte de la División de Investigación de la Facultad de Artes y Diseño. Nosotros somos un grupo conformado por diversidades de género, provenientes de distintas latitudes y raíces, de ideas y sentidos diferentes. Además de todos ustedes, quienes aportan información, comentan y fomentan esta sección. Esta sección se realiza, como su nombre lo dice, todos los viernes de cada semana, y en ella encontrará recomendaciones de libros, autores, podcasts, cine, eventos, revistas y más contenidos contemporáneos en torno al género y sus diversidades. Todas ellas aportando desde distintas posturas y perspectivas sobre género, cómo se expresa, cómo lo ve y cómo lo toma la sociedad, contando sus experiencias tanto en la vida cotidiana como en sus investigaciones realizadas. Como todas las secciones de la División de Investigación, los Viernes de Género son un espacio para toda la comunidad, en donde puedes enviarnos tus recomendaciones, dudas o contenidos que te gustaría formaran parte de esta sección. Es por ello que te invitamos a que participes, nos sigas y compartas la cuenta, así como su contenido. ¿Listex para participar? Te esperamos. Feliz, me llena de plenitud y de disfrute. Bueno, este programa de Viernes de Género que vimos aquí funcionó. Yo coordinaba la División de Investigación de la FAD y se acabó ese periodo, pero el proyecto fue muy importante para la división y para mí, porque fue compartir con nuestra comunidad qué sucede con el género desde muchos puntos de vista. Como pueden ver en las imágenes, hablábamos de muchas teóricas, de muchas formas de entender el género, de muchas formas de vivirlo, ¿no? Esto es importante. ¿Cómo podemos combatir la violencia si no hablamos de lo que sucede, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes para el Viernes de Género es hablar de todas las opciones que hay en el género, ¿no? Y de todas las opciones que debemos abrazar, es decir, no podemos discriminar a unos y a otros, sino que habría que abrazar las opciones que no son violentas, por supuesto. Y bueno, como digo al principio de este video, yo llevo 20 años trabajando en la facultad. Cuando comencé a trabajar en la facultad, yo desde que salí de la facultad estaba buscando cuestiones de género, de feminismo, de qué pasa con las mujeres artistas, de qué pasa en general con el género. Cuando empecé a dar clases, que originalmente empecé no en la UNAM, sino en la Esmeralda, una escuela de Limba, empecé a llevar a mi aula estos pensamientos que están aquí. Y las respuestas hace 20 años eran muy diferentes que ahora, ¿no? Creo que el trabajo comunitario ha cambiado, bueno, y el trabajo de las mujeres organizadas y demás ha cambiado el punto de vista de cómo podemos hablar del género. Al principio las respuestas eran muy variadas, pero también en muchas ocasiones eran de enojo, ¿no? Hoy en día es como lo más normal hablar de género en una clase, no sé si debo decir normal, pero es algo que sucede constantemente. Y que fue en el 2020, decidí postularme para el programa de las personas orientadoras comunitarias, porque me pareció una manera importante de continuar este trabajo que ya había hecho, pero continuarlo en un grupo, con un grupo de personas que estaban interesadas en lo mismo, que están, ¿no? Y con una coordinación, que es la Coordinación de Igualdad de Género, que
apenas estaba formando el UNAM como resultado de los movimientos feministas, ¿no? Que exigían cambios en cosas y la UNAM reacciona haciendo esta coordinación que me parece sumamente importante y entonces yo me uno a las POCs. En ese momento no éramos las personas orientadoras comunitarias, éramos personas orientadoras. Cuando la SIGU toma el proyecto, lo vuelve comunitarias porque lo que se pretende es que generemos conciencia en la comunidad y que trabajemos con las diferentes formas de vivir el género en la comunidad, ¿no? Voy a cambiar de página para mostrarles, ahorita igual vamos a seguir hablando de esto, pero me gusta mostrarles esta página porque aquí está la ruta de atención. Esto es muy importante. Las POCs procuramos guiar en ciertas cosas de la comunidad, pero hay una ruta de atención generada del protocolo y esta ruta de atención tiene estos pasos, ¿no? Hay que pedir orientación en un portal o en el teléfono. Esto es muy importante de la Defensoría. La Defensoría es ahora quien recibe a todas las personas que necesitan ayuda, ¿no? Que han vivido violencia de género. Hay un número que tiene 40 líneas y entonces hay que marcar 2 para género y ahí va uno a recibir información de una psicóloga que te escuchará y te dará la atención que necesitas y ahí decidirá hacia dónde te canaliza, ¿no? Y te va a explicar que necesitas, si necesitas saber qué pasa con los procedimientos legales, te va a comunicar con una abogada. Puedes no querer la atención psicológica, puedes pasar directamente con la abogada y la Defensoría siempre estará ahí para ayudar, eso es muy importante. Estos procesos que se ven así sencillos han sido procesos que la UNAM, la SIGU, originalmente la Abogacía General, han ido creando para que podamos tener protección y para que podamos hablar de lo que nos ha sucedido. Después pasará uno con la abogada que te dirá cuáles son tus derechos y decidirás tú si quieres continuar con la abogada, con la psicóloga. Todas son decisiones que uno hace porque nada es obligatorio, ¿no? Uno puede tener ayuda hasta donde uno quiera y la necesite. Podrás ir al Ministerio Público si es necesario, si tú lo consideras. Y el paso 4, que es la Defensoría va a remitir la documentación a la autoridad y va a estar tu narrativa, el acta para acreditar tu identidad y las peticiones que tengas, ¿no? Para que la autoridad te informe del avance y las solicitudes de información para que la autoridad mantenga a la Defensoría al tanto. Y lo último que tenemos aquí es si la abogada ve que en tu caso hay implicaciones en la vida académica, la Defensoría trabajará junto con la abogada del área de derechos universitarios para que la situación se atienda de manera integral. Y hay una atención integral en todo esto, como pueden ver, hay pasos a seguir y uno sigue los pasos protegido en cierta forma. Es todo un proceso que se ha desarrollado que es muy interesante y a mí me parece positivo y que además constantemente se está revisando. El protocolo acaba de ser actualizado, ¿no? Para en las cosas que hemos visto que se necesitan cambiar, se han cambiado, ¿no? Y bueno, ese es por un lado el protocolo. Por el otro lado, somos las personas orientadoras comunitarias, para que sepan quiénes somos. Les voy a compartir un pequeño video de casi 1 minuto. La UNAM trabaja para construir espacios libres de violencia, junto con las personas que integran sus comunidades. Les presentamos a las POC, personas orientadoras comunitarias. Las POC son personas voluntarias que se capacitan y trabajan a partir de 3 ejes de actuación. Orientan, informan y acompañan a quienes se encuentran en situación de violencia de género. Difunden y apoyan iniciativas que promueven la igualdad. Escuchan, vinculan e intervienen para fortalecer el tejido de sus comunidades. Contamos con 123 POC en 58 entidades universitarias.
Bueno, ellas somos las POC, nosotras somos las POC, y eso es nuestro trabajo, ahí está resumido en un minuto, ¿no? Es acompañar, ser un primer contacto para quien necesita ayuda. Muchas veces van primero con nosotros, con nosotras o con nosotres, porque hay nosotres en las POCs, les POCs, diría yo, aunque somos las personas orientadoras comunitarias. Y pues hemos trabajado mucho en la sensibilización y nos han capacitado de manera constante en la SIGU para poder ofrecer lo mejor para quien necesita ayuda. Eh, no sé si me están así. Sí, no escucho. Perdón, ahora sí, ya nos escuchamos, yo creo, entre todos. Y bueno, pues me parece muy interesante esta ruta que se debe seguir y que bueno, ya está ahí dispuesta para todos aquellos que están sufriendo alguna violencia de género. Me parece importantísimo conocer precisamente esta ruta a seguir de cómo ir denunciando, cómo irnos orientando precisamente para presentar o exponer algún caso de violencia. Y bueno, ya usted nos explicó estas personas orientadoras comunitarias, como en dónde están, qué funciones son las que ustedes realizan, pero me gustaría un poquito más que nos platicara acerca de cuáles son esas brechas, cuáles son estas problemáticas que enfrenta la Universidad Nacional en materia de géneros. Si nos pudiera un poquito explicar estas problemáticas a las que ustedes se están enfrentando como personas orientadoras comunitarias. Pues la UNAM, a partir de los movimientos del 2020, ¿no? Empezó a, digamos que hablar de manera más integral de lo que sucede con la violencia de género en la universidad. Ha habido durante muchos años quienes han trabajado el asunto. El CIEG es un centro de investigación en estudios de género y hay muchísimas profesoras y muchísimas investigadoras que lo han trabajado desde muchos puntos de vista. Pero tenemos una brecha y esa brecha tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con, por ejemplo, la cantidad, así cosas como la cantidad de profesoras de tiempo completo que hay en comparación con profesores, ¿no? También tiene que ver con cómo las estudiantes viven las clases. Las estudiantes y los estudiantes viven en las clases ciertas formas de discriminación por su género. También sucede con la comunidad trans, por ejemplo. Se viven ciertas violencias en el aula porque los profesores no les quieren llamar de una forma en la que ellas o ellos se llaman a sí mismos, ¿no? Y trabajan con ciertas formas de género, ¿no? Y también existen brechas en cuanto eh, a cuánto podemos acceder las mujeres a ciertas cosas como el escalafón, por ejemplo, en la universidad o a ciertas formas educativas a las que pueden acceder las alumnas, ¿no? Esas brechas no son como de lo más difundido, pero desde hace un tiempo estamos hablando de ellas y eso es muy importante. Las alumnas han luchado mucho por ellas, las profesoras también hemos luchado, ¿no? Por quitar ciertas brechas. Hay ciertas licenciaturas que están feminizadas, ¿no? De donde yo vengo, la Facultad de Artes y Diseño es una licenciatura en la que hay mucho más mujeres que hombres y eso ha sucedido de manera dramática, diría yo, en los últimos 20 años que yo he estado dando clases, ¿no? Cuando yo estudiaba ahí no era esta diferencia. Y ahí, por ejemplo,
Cuando yo estudiaba, yo me acerqué al feminismo, siempre digo, gracias a la ENAP, que ahora es FAD, ¿no? Porque mis compañeros, me decían y nos decían a las mujeres que estudiamos ahí que las mujeres no podían ser artistas, ¿no? Que las mujeres, pues, ¿qué prueba podíamos dar que podíamos ser artistas si en la historia del arte no hay ninguna mujer, ¿no? Eso nos decían. Y en realidad, con el tiempo y de entender yo el feminismo y de entender qué sucede con el género, pues uno se da cuenta que no es que no haya, sino es que no hay una historia del arte que las cuente, ¿no? Que nos diga, estas son las mujeres que hay, y tampoco hay un acceso educativo históricamente a las mujeres, ¿no? Las mujeres en el Renacimiento y posteriormente el siglo XIX en México no podían acceder tan fácilmente a la educación. No podían, por ejemplo, pintar desnudos, ¿no? Estaba prohibido que entraran a clase desnudo y en ciertos momentos del arte era lo más importante, ¿no? Y entonces ahí se empiezan a hacer brechas. Estas brechas llegan a la UNAM, ¿no? Eh, por supuesto, se han hecho más cortas las brechas porque podemos acceder a la educación, pero, por ejemplo, haciendo una investigación con unas alumnas hace poco del archivo de San Carlos, de la Academia de San Carlos, nos compartieron un documento de una profesora, bueno, no, más bien no fue profesora, de una exalumna de la facultad, ay, ahorita me acuerdo el nombre, ustedes disculpen, soy terrible con eso, pero que termina su maestría, le dan su título y le dicen, usted no puede dar clases aquí porque aquí no dan clases mujeres, ¿no? Ese tipo de cosas sucedían hace mucho tiempo. Bueno, estamos hablando de principios del siglo XX, pero esa brecha se ha reducido. Las maestras, las mujeres podemos dar clases, somos mayoría en muchas licenciaturas, ¿no? Hay licenciaturas tradicionalmente femeninas, digamos, como la Facultad de Psicología, que son en su mayoría mujeres, y hay otras como en ingeniería, que en su mayoría son hombres, y ahí hay que hablar de esas brechas, ¿no? ¿Por qué se estudia una cosa y la otra no? ¿Qué significa que haya más psicólogas y más ingenieros? ¿Y cómo podemos reducir esas brechas? Y un poco de lo que trata este día, ¿no? Es de la reducción de esas brechas, tratar de eliminar la brecha en la que no se nos permite ciertas cosas. Y ese es uno de los trabajos que más hacemos en las POCs. Pues es emocionante este tipo de trabajo que ustedes realizan, porque, bueno, ustedes están visibilizando algo que, bueno, eh, quizás se tomaba como algo normal, algo natural, ¿no? Como usted bien lo decía, de acuerdo a la educación que se nos había proporcionado, bueno, pues estas cosas no se visibilizaban porque, bueno, pues estaban normalizadas. Entonces, ahora, y con este tipo de grupos, entonces se empieza a cuestionar y además a decir, a, a dar voz precisamente a aquellos que no lo estaban viendo tan normal, ¿no? No se estaba viviendo tampoco tan normal esta situación. Así es que me parece que es muy interesante y muy importante la labor que ustedes están realizando y que, bueno, estos espacios sirven precisamente para darlos a conocer y que, bueno, toda la comunidad universitaria sepa que ustedes están haciendo esta labor en pro precisamente de la erradicación de la violencia en la UNAM. Además de las POC, también hay instancias, hay otros programas en la universidad que existen actualmente para prevenir y erradicar la violencia por razones de género en la UNAM. Sí, la SIGU, la coordinación, ha implementado otros programas, ¿no? Bueno, de hecho, la formación de la SIGU misma es muy importante en este sentido, porque es una coordinación que trabaja en esto
Y bueno, está la atención que se brinda, de la que ya expliqué, ¿no? Esa atención es muy importante. Hay un protocolo que no se llama ya protocolo, pero hay un protocolo con el que se trabaja, se ha ido trabajando constantemente desde la SIGU, desde antes en la Abogacía General, y se ha ido transformando para que sea cada vez más efectivo. Y hay unas comisiones internas para la igualdad de género en cada entidad de la UNAM, ¿no? Iba a decir la facultad de la UNAM. Esas comisiones son muy importantes porque trabajan justo con esto. Eh, cómo vamos a reducir la brecha, cómo vamos a tratar los asuntos de violencia de género, y entonces en cada facultad la comisión trabaja con las diferentes situaciones que se presenten y también trabaja por promover el diálogo y por promover el aprendizaje de qué es el género y qué sucede con él y qué son las violencias de género. En muchas ocasiones, quien comete un acto de violencia de género no es consciente de lo que está haciendo, y entonces no es consciente de que eso es un acto de violencia, está acostumbrado, como dices, a que es algo normalizado, y entonces el trabajar en la promoción de esto es muy importante para la SIGU. También la SIGU tiene una boletina, la boletina se llama, que si no estoy equivocada, cada mes saca una lista, o sea, difunde una lista de eventos que se hacen alrededor de esto, que hacemos las POCs, que hacen las facultades, que hacen los institutos, ¿no? Y ahí pueden revisar y ver, está en la página de la SIGU, pueden ver qué es lo que sucede y qué cosas se implementan cada mes. Perfecto, bueno, pues ahí tiene estas opciones también para que ustedes también vayan conociendo qué es lo que se está haciendo, el trabajo que se está haciendo en otras instancias como la SIGU, que es la coordinación, la coordinación para la igualdad de género en la UNAM. Así es que, bueno, pues además del trabajo que están haciendo las personas orientadoras comunitarias, bueno, tenemos esta otra instancia que es la SIGU, que también está trabajando precisamente para la erradicación de estas violencias en la UNAM. Pero, ¿dónde podemos encontrar a estas personas orientadoras comunitarias? Dentro, ya nos está indicando la maestra Adriana Raggi que están en más de 150 instancias universitarias, pero ¿dónde los encontramos? ¿Los encontramos en los pasillos? ¿Tienen algún sitio en especial dentro de las instancias universitarias donde los podemos encontrar? Podemos acercarnos a ustedes y platicar abiertamente de algún tema de género. ¿Cómo es su trabajo en lo cotidiano dentro de la Universidad Nacional? Bueno, nosotros somos personas de cada una de las instituciones. Por ejemplo, yo soy de la Facultad de Artes y Diseño. Nuestra facultad es la que más personas orientadoras comunitarias tiene, somos 5. Y nosotras hacemos una labor para difundir nuestro trabajo, para que sepan los estudiantes quiénes somos y a quién pueden acudir. Entonces, la comunidad nos conoce, pero también existen en cada facultad, en cada instituto, en cada institución, deberían tener en su página, y se ha ido haciendo esto poco a poco, la información de quiénes somos y cómo les podemos ayudar. Y también existe en la página que les mostré hace rato de las personas orientadoras comunitarias de la SIGU, hay un directorio. Déjenme ver si en la misma página ahí está el directorio, y ahí estamos todas y todos y todes, ¿no? De cada facultad y demás, y las personas que han vivido violencia de género o que quieren platicar del asunto pueden acudir a nosotros, normalmente a través de nuestro correo electrónico, pero se genera ahí una charla que puede ser presencial o no, o en línea, o se generan todas estas formas de comunicación. En el caso de las personas orientadoras comunitarias de la FAD, saliendo de la pandemia, hicimos un espacio en el que si no recuerdo mal, cada martes abríamos ese espacio, y entonces
podían asistir quien necesitara ayuda. En este momento, no recuerdo bien, se va a volver a abrir el espacio por alguna razón, lo tuvimos que cerrar por un momento, pero el espacio estaba ahí y supongo, bueno, debería, que en otras facultades y en otras instituciones, cada persona orientadora comunitaria decide cómo va a crear esta comunicación, ¿no? Porque es diferente estar en una facultad como la de Artes y Diseño, que está en Xochimilco, ¿no? Que justo ahí también tenemos una delegación de la Defensoría, ¿no? A estar, por ejemplo, en Ciudad Universitaria o a estar en un instituto que es más pequeño, seguramente en un instituto todo el mundo sabe quién es la persona orientada comunitaria, ¿no? Pero bueno, estas son las formas en las que difundimos y hacemos espacios de escucha. Complicado el tema, maestra Adriana Raggi, acerca de las personas que reciben alguna violencia. Complicado en el sentido de denunciarlo, de darse cuenta que están sufriendo una violencia. Y bueno, ¿cómo pudiera usted recomendarles a estas personas o recomendar cómo estas personas que están recibiendo violencia y que por la misma violencia no se atreven a denunciarlo o no pueden denunciarlo tan fácilmente? ¿Qué recomendaciones? Usted ya nos dio ahí una ruta para que las personas se acerquen y vayan precisamente denunciando esta violencia. Pero habrá gente que no se da cuenta que lo está recibiendo o que le da algún... no puedo hacerlo precisamente por la violencia que está recibiendo. ¿Usted qué le diría a estas personas que no pueden denunciar su violencia? Esos son procesos muy complicados, ¿no? Algo que es muy importante, primero que nada, es entender qué es la violencia de género, ¿no? En la página de la SIGU, hay una parte que dice recursos, y ahí hay recursos de autocuidado, de atención a la violencia de género, de arte y género, de defensa personal. Hay muchos recursos. Pero lo primero es darte cuenta de que estás viviendo violencia. Existe una herramienta muy buena que se llama el violentómetro, y ahí uno puede ver los niveles de violencia y puede entender que seguramente uno ha vivido algunos de esos niveles y que no se ha dado cuenta porque no sabe que es violencia, ¿no? Eh, eh, yo les recomendaría, si siente, si sabe, si está viviendo violencia, acercarse a un violentómetro, buscar un violentómetro y ver qué sucede con esa violencia y cómo escala. Y habría que pedir ayuda, ¿no? En el caso de las personas orientadoras comunitarias somos sumamente discretas. Es un trabajo que se hace cuidando muchísimo a la persona que va contigo, ¿no? Porque no se trata de poner en más peligro a alguien que ya está en peligro, ¿no? Si no puede comunicarse con una persona orientadora comunitaria, se puede comunicar directamente a la defensoría, ¿no? Una llamada telefónica en la página y explicar qué es lo que sucede, y la van a atender bien y la van a ayudar y la van a orientar. Los procesos de violencia de género son muy difíciles. En muchas ocasiones, como dices, lo que describes tú es no pueden pedir ayuda, pero a lo mejor no pueden porque no entienden, no pueden decir qué es lo que les sucede. Voy a contar que cuando yo estaba estudiando en la facultad, en los 90, ¿no? El mencionar violencia de género realmente no lo podíamos hacer, no sabíamos, no conocíamos las palabras, la situación. Por supuesto, había mucha gente que estaba trabajando en eso y ese trabajo ha dado frutos para que hoy podamos tener una coordinación de igualdad de género, ¿no? El PUEG, que ahora es el CIEG, se me olvidó mencionar que es otra instancia que trabaja, ¿no? Para eliminar esta brecha y ha trabajado durante muchísimo tiempo. A mí me ayudó a entrar a una clase ahí y entender qué es lo que estaba pasando, pero cuando yo era alumna no entendía cuando mis profesores hacían
entendía que hacían algo que a mí me incomodaba, pero no, más que no entender, no sabían decirlo, no podía decirlo. Creo que hemos avanzado tanto que podemos decir, esto es violencia de género, y aquí dice esto, y en el violentómetro dice esto, y entonces yo voy a ir con alguien que me ayude, ¿no? Esos procesos de entender son muy importantes. Así es, yo creo que sí es muy, muy importante este violentómetro para ir midiendo precisamente estas situaciones y que podemos estar viviendo y que por esta normalización a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta, pero bueno, el violentómetro nos puede ayudar para ir viendo si esta situación es violencia lo que se está sufriendo y ya tenemos precisamente una ruta a seguir para poder denunciarlo sin que sea algo público, ¿no? Puede irse haciendo esta ruta, ir siguiendo esta ruta paso a paso como este apoyo a la denuncia. Y bueno, nos preguntan en el público si alguien que ha sufrido o tiene una situación de violencia de género puede pedir apoyo a cualquier persona orientadora comunitaria o se tiene que buscar precisamente a una persona orientadora comunitaria de la propia escuela o facultad donde se esté inscrito. No, puede acudir con cualquiera, ¿no? De hecho, a veces no quieren acudir con la persona orientadora de su entidad por alguna razón. Pueden ver el directorio de personas orientadoras y acudir con cualquiera de nosotras. Otra pregunta, ¿cómo puedo actuar en caso de conocer o recibir violencia por razón de género en la universidad? Pues justo siguiendo la ruta que les mostré, lo primero es, si uno conoce un caso y no es el caso propio, puede ir con una persona orientadora comunitaria o puede hacer la llamada a la defensoría y se le atenderá y se le dirá qué pasos a seguir. Y si uno es una o un es la persona que la recibe, es hacer la llamada o ir con la persona orientadora y de ahí seguir los pasos que les planteo. Los pueden ver en la página, ¿no? Y bueno, pues le vamos a pedir a nuestro público que nos está viendo, que nos está escuchando, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, algún comentario, si conocen a alguien cercano que esté en alguna situación de violencia, bueno, cómo poder ayudarle. Y bueno, pues coméntenos en esta sección que tenemos en esta parte de comentarios. Esperamos que nos hagan también aquí preguntas para que, bueno, nuestra especialista nos pueda comentar. Y ante ello, ahorita que estoy mencionando al público que nos está viendo y que si tienen a alguien cercano que esté sufriendo violencia, me surge la pregunta, maestra, ¿cómo pueden comprometerse los estudiantes precisamente en este tipo de tema? ¿Cómo pudieran participar ellos precisamente para la erradicación de la violencia en la UNAM? Pues en algún momento habrá una convocatoria para estudiantes, esa es una forma para ser persona orientadora comunitaria, pero se puede ser alguien que oriente y trabaje en la comunidad desde muchas formas. Por ejemplo, aprender uno, que es la violencia de género, aprender qué sucede, ver el violentómetro, por ejemplo, y hablar con las personas. Una de las cosas uno de los procesos que para mí ha sido más importante es observarme a mí misma, ¿no? Ver en dónde he cometido o cometo actos de violencia, ¿no? Pequeños o grandes en en mis clases, por ejemplo, eso es muy importante, saber que no puedo violentar a mis estudiantes, trabajar con lo que yo misma hago y al mismo tiempo, cuando uno se da cuenta de lo que uno hace, puede hablar con las demás personas y ver qué es lo que está sucediendo. Se pueden difundir, no sé, así como el Viernes de Género, que lo hice yo, pero lo hicimos varias alumnas que estaban haciendo el servicio social y varias personas que trabajaban en la división. Ese tipo de cosas, difundir qué es lo que sucede y cuando uno ve un acto de violencia de género, eh,
contactar a lo mejor a la defensoría, hablar con la persona, impulsar que pueda trabajar con eso, denunciar, liberarse de ciertas cosas. Yo creo que también el decirle a los profesores o a sus compañeros, estás cometiendo un acto de violencia, es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimas formas en las que se pueden comprometer. ¿Se necesita algún requisito especial precisamente para pertenecer a alguna POC? Para hacer POC, sí, se necesita, bueno, se saca una convocatoria, así es como yo comencé. Salió una convocatoria, vi cuáles eran los requisitos. No era absolutamente necesario, por ejemplo, tener una historia de trabajo en el feminismo como la tenía yo. Hay gente que no la tiene, pero le interesa el proceso. Entonces, se inscribe uno a la convocatoria, y hay un proceso para estar ahí, hay cursos de capacitación, hay una constante capacitación, y eso es muy importante, que estemos entendiendo y aprendiendo y trabajando con eso. Y bueno, se necesita ser necesariamente mujer para hacer POC, o también nuestros compañeros varones también pueden ser POCs. Sí, claro, hay varios POCs en el grupo. Es gente interesada justo en erradicar la violencia, ¿no? Ujú. ¿De qué manera el lenguaje puede violentar? El lenguaje puede violentar de muchísimas formas. Justo, por ejemplo, la forma más violenta que a mí me parece es invisibilizar, no considerar a todas las personas que estamos en un espacio, ¿no? El lenguaje inclusivo que se ha desarrollado de diferentes maneras, lo que hace es evitar esa violencia, ¿no? Bueno, al menos señalar esa violencia. El lenguaje inclusivo es polémico, y yo creo que es polémico justo por eso, porque nos hace ver que hay algo ahí que sucede en ese lenguaje. Hay formas de hacerlo, ¿no? La UNAM tiene una forma que es nosotras y nosotros, ¿no? A mí me gusta usar la X cuando escribo, por ejemplo, eso a mucha gente le causa como molestia, pero porque la X para mí incluye a muchas personas y cada quien lo dice como quiere. Y cuando hablo, utilizo el nosotres, por ejemplo, porque me parece importante incluir, ¿no? Pero el lenguaje no solo no inclusivo, sino también hay otras formas de referirse a las personas despectivamente. Hay formas discriminatorias de hablar de la gente, y esa es una forma muy violenta, ¿no? Sucede a través del habla. Sí, el tema del lenguaje es un tema ahorita de mucha controversia, precisamente por este lenguaje inclusivo. ¿Este lenguaje inclusivo ya se ha generalizado o todavía hace falta trabajar más en ello? Es por medio del lenguaje que también podemos ir evitando las violencias y también ir visibilizando precisamente esta parte de género. ¿Usted lo considera así? Sí, yo considero que el lenguaje inclusivo, yo creo que en las personas más jóvenes, en mis estudiantes, es mucho más común que hablen de nosotros, ¿no? En las personas de otras generaciones como a mí, es menos común, a mí me cuesta trabajo, confieso que es algo que tengo que estar haciendo consciente todo el tiempo, y eso es muy importante. Cuando uno tiene que estar haciendo consciente de algo es porque está pensando que es importante, ¿no? Em, y es polémico, se ha difundido, ya hay, por ejemplo, revistas en las que yo he publicado que aceptan el lenguaje inclusivo. Hay universidades en América Latina que trabajan con lenguaje inclusivo, la UNAM es una de ellas, pero no todo el mundo lo acepta, sigue siendo una situación polémica, sigue siendo una situación a veces de incomodidad, ¿no? Pero me parece que en las generaciones más jóvenes es algo mucho más
normal, ¿no? Que se usa mucho más. ¿En qué momento estamos, maestra? ¿Qué más se puede hacer? Ya está haciendo un trabajo ya desde hace varios años precisamente con el lenguaje, con todas las estrategias, con todos los programas. Pero ¿en qué momento estamos ahora en la Universidad Nacional? ¿Todavía nos falta por hacer más cosas? ¿O con lo que se ha trabajado, con lo que se ha hecho, ya ha habido algún avance? Pues todos estos procesos han hecho que avancemos, ¿no? Que hablemos, hablar del tema ya es un avance, ¿no? Pero obviamente falta mucho por hacer. Eh, en el momento en el que se deje de necesitar un protocolo, es un momento ideal, pero estamos muy lejos de ello, ¿no? El protocolo está empezando y empezamos a trabajar con la concientización, con saber qué es la violencia de género. Todavía hay diferencias entre profesoras y profesores en algunas instituciones, en algunas instancias de la UNAM. Todavía hay problemas con, no sé, concursos de oposición abierto y estas cosas, pero ya hay consideraciones al respecto, ¿no? Es importante que podamos seguir pensando en esto, en cómo podemos trabajarlo, porque esto no, estamos empezando un proceso, ¿no? Que viene de muchos años atrás, como decía el PUEG, el CIEG. Hay mucha gente que lo ha trabajado. Ahora estamos como en la efervescencia total, pero nos falta. Tenemos que movernos más allá. En el momento en que podamos decir que no se necesita hacer prevención porque ya hay una sociedad yo diría educada en temas de género, es en el momento en que podemos hacer cosas. Yo creo que las violencias que se viven, por ejemplo, en el aula, no las vamos a acabar con procesos punitivos, ¿no? Que son importantes en muchos sentidos, sino con procesos restaurativos y también con procesos de educación, de entender qué es lo que es esa violencia y por qué es perjudicial para todos nosotros. Y bueno, mucho trabajo que hacer desde todas las instancias universitarias con este tema y que, bueno, pues sean temas que no sean solamente del 8M, ¿no? Sino que también sean temas que se vayan trabajando a lo largo del año y que sean temas que, bueno, pues ya estén inmersos en nuestro lenguaje, en nuestra vida universitaria, en nuestra forma de actuar con todos, con toda nuestra comunidad universitaria. Gran trabajo, maestra Patricia Raggi, y arduo trabajo el que todavía nos espera. Que bueno, pues afortunadamente ha dado, digamos, esta visibilidad y que como usted bien lo dice, ya es una ganancia. Ya hablar de estos temas, tocarlos, ya nos está hablando precisamente de un trabajo anterior, de un arduo trabajo bueno, pues tener el tema ya entre nosotros y estarlo comentando y estarlo viviendo en comunidad precisamente para ir erradicando estas violencias que bueno, pues no son tan normales como lo habíamos estado viviendo cuando nos tocó ser estudiantes, maestra. Sí, pues justo pensando en el día de hoy, en el 8M, que es muy importante, pero eh, hay que generalizar esto a la vida diaria, ¿no? Los cambios, el saber la importancia de cada una de las personas que vivimos en esta sociedad, ¿no? El 8M nos marca muchísimo porque eso es el resultado de luchas de las mujeres y también es el resultado, se conmemora una represión a las mujeres. Entonces, la lucha hay que continuar haciéndola todos los días, ¿no? Yo creo que la lucha es una cuestión de día a día, ir cambiando las cosas, de ir
buscando, de ir hablando de los problemas. Y también pienso que el feminismo nos ha ayudado mucho y nos ha ayudado a visibilizar este 8M y a visibilizar muchas situaciones, y es una historia que viene de muy atrás, ¿no? Es una historia que viene de gente, de mujeres y también de hombres que han luchado por cambiar esto, no solamente las mujeres, mujeres brillantes que ha habido en este país, como Sor Juana, pero muchas otras que han buscado un proceso de igualdad, de equidad, de oportunidades, ¿no? Iguales. Para mí eso es el 8M, es un momento en el que podemos pensar en esto de manera más conjunta en la sociedad. Se hacen marchas y las marchas marcan muchas cosas. Las marchas hacen que la gente hable, ¿no? Bien o mal de las marchas, pero hacen que la gente piense que es el 8M, ¿no? Y eso es muy importante. Y creo que más allá de esta conmemoración, el trabajo que hacemos las POCs y el trabajo que he hecho yo desde hace mucho es día a día, ¿no? Trabajo en el aula y trabajo fuera de ella. Y bueno, ya hemos estado platicando acerca de qué es lo que se hace en la universidad, qué es lo que se está haciendo en estos grupos de personas orientadoras comunitarias, qué podemos hacer como estudiantes, cómo podemos comprometernos precisamente con estos temas. Pero más allá de la universidad, en nuestro hogar, en nuestras casas, ¿cómo pudiéramos apoyar los padres, las madres de familia precisamente para ir erradicando estas violencias y apoyar este tipo de temas para que desde casa también se esté erradicando la violencia y que no se refleje en las universidades? Pues es complicado, pero es justo la misma labor, ¿no? Hablar y entender qué es lo que pasa, por qué nos portamos en cierta forma en la familia, ¿no? En esta sociedad patriarcal, quien sostiene al sistema es el trabajo en la casa, ¿no? Ese trabajo que no es pagado, y a eso me refiero con que lo sostiene porque es un trabajo que cuesta mucho, a la que muchas personas, muchas mujeres le dedican su vida, ¿no? Y no es reconocido. Desde pensar eso, o sea, ¿qué pasa porque hay alguien que está dando cuidados y por qué los cuidados no son remunerados? ¿Por qué los cuidados no son en muchas ocasiones ni siquiera vistos como un trabajo, ¿no? Esa es otra cosa que también ha cambiado, porque yo sí creo que somos más conscientes de que allá hay un trabajo, sea de una madre, sea de un padre, o sea de una persona que trabaja en nuestra casa. Es un trabajo que debería ser remunerado para poder eh, entender lo que significa el trabajo mismo, porque es trabajo, ¿no? Y yo creo que es el trabajo que nos sostiene a todos. O sea, si podemos salir a la universidad es porque hay alguien en casa, ¿no? Si podemos estar aquí hablando es porque hay alguien que está haciendo esos cuidados. A veces hay alguien que hace esos cuidados, no está en casa una parte y otra parte trabaja y se duplica su trabajo y no se reconoce esa duplicación del trabajo. Yo creo que hay que empezar por pensar en eso. ¿Qué pasa con la estructura en la familia? ¿Cómo puedo ayudar a que mi hija o mi hijo piense en esas estructuras y pueda salir a la universidad y no permitir la violencia para sí o generarla también para nosotros? Y en el caso contrario, maestra, si esto se está dando precisamente en los hogares de nuestros estudiantes, ¿cómo pudieran nuestros estudiantes sensibilizar y llevar precisamente este mensaje hacia sus familias? Pues eh, tendría un poco el estudiante, la estudiante bueno, justo de lo que hemos estado hablando, ¿no? Pensar, ver el violentómetro, pensar qué sucede con cada una de estas violencias y platicarlo en casa, eh, confrontarlo en casa, también cuidarse y ver cómo hasta qué punto se puede confrontar el asunto, pero sobre todo platicarlo y hacer ver que hay violencias
de las que no nos damos cuenta que existen, que están normalizadas, y decir, bueno, aunque esto es algo que has hecho tú y que te lo ha enseñado tu padre y tu abuelo y demás, es algo que no abona nada a nuestras relaciones, ¿no? Y que genera una incomodidad y una violencia. ¿Y cuáles son los temas de violencia que más preocupan y ocupan a las POC? ¿Son los tipos de violencia únicamente dentro de la universidad, de las aulas, o también este tipo de violencias personales, como las violencias de pareja, como las violencias precisamente familiares? ¿Cuáles son los casos que llegan a las POC? Eh, Generalmente pero bueno, tampoco puedo decir porque es mi experiencia, ahí sí es la experiencia de cada POC, ¿no? De cada persona orientadora, pero son violencias en la facultad, violencias entre novios, por ejemplo, en la facultad también suceden, violencias entre alumnos, violencias con profesores o entre profesores, pero la preocupación sí se extiende a qué sucede en el hogar, porque lo que sucede en el hogar se lleva en realidad, ¿no? A la escuela. Se lleva con una, no es algo que se deje allá, sino que repercute en cómo estamos cuando estudiamos y cómo entendemos el mundo también. Y bueno, este tipo de problemáticas también ustedes las atienden, no solamente son violencias dentro del aula o de relación entre profesores, profesoras, entre alumnos y profesores, sino también violencias personales. Sí, claro, damos orientación y bueno, se puede trabajar con las psicólogas a través de este protocolo en todos los sentidos, ¿no? No es solamente bueno, tú no me vas a hablar más que de lo que sucede en la facultad, ¿no? Sino que sí se habla de lo que sucede eh, afuera de la facultad. Ujú, ujú. Digamos que ustedes son la primera instancia receptora precisamente de este tipo de problemáticas y bueno, ustedes van canalizando precisamente a instancias donde se pueda dar seguimiento a este tipo de problemáticas. Sí, así es. Bueno, nosotros trabajamos con la SIGUA, entonces el primer punto, por supuesto, es la defensoría, ¿no? ¿Hay algún tema que ustedes no pudieran, no estuvieran en sus manos tratarlo dentro de esta problemática de violencia? Nuestro primer contacto sí los podemos tratar, pero claro, hay cosas que están fuera del protocolo, ¿no? Cosas que suceden fuera de la universidad eh, y que no, la universidad no puede tratar, pero siempre se les da orientación y se les ayuda si es necesario, se les acompaña, digo, no lo hacemos nosotras, sino se les acompaña a los demás procesos, ¿no? Como afuera, como decía ahí el protocolo, si es necesario se va a las instancias de afuera, ¿no? Porque no se trata de abandonar a nadie, pero se trata de orientar y de saber cuáles son las opciones. Ahí lo tienen entonces, bueno, pues esta figura de las personas orientadoras comunitarias como apoyo precisamente a temas de violencia de género para la prevención precisamente de estas violencias. Así es que, bueno, apóyense, acérquense a ellas, las van a encontrar en su instancia universitaria, en su escuela, en su facultad. Y bueno, pues la universidad tiende esta mano precisamente para apoyar en los temas de violencia de género. Así es que, pues, agradecemos muchísimo a la maestra Adriana Raggi por venirnos a enseñar el trabajo que están haciendo las personas orientadoras comunitarias en cuestiones, en temas de razón de género. Así es que, pues, le agradecemos mucho
y le pedimos un mensaje. ¿Qué les pudiera decir a los y las universitarias que, bueno, pues están en una situación de violencia y que, bueno, pues necesitan ayuda? ¿Qué les pudiera decir a todos y a todas aquellas en esta situación? Pues que hay formas, instancias que les apoyan, que les ayudan, que les orientan. Las personas orientadoras somos unas, pero también está la defensoría. Y también creo que es importante un mensaje para todos, que es que hay que trabajar todos los días para entender qué es la violencia de género y para erradicarla de nuestras aulas, de nuestra universidad y de nuestra sociedad. Es un trabajo constante. Un trabajo constante y un trabajo comunitario, maestra. Exactamente, la comunidad es lo más importante. Un trabajo comunitario en el que también ustedes pueden estar participando y que también, bueno, que desde sus trincheras también pueden ir apoyando precisamente para la prevención de violencias, no solamente en su escuela, sino también de manera personal y también llevadas a su hogar. Le agradecemos muchísimo, maestra Adriana Raggi, un tema que no debemos dejar de tocar precisamente en este día tan especial como es el 8M. Muchísimas gracias por la invitación para poder compartir estos procesos que me gustan tanto. Muchas gracias a todos. Y gracias a todos ustedes que nos siguieron en esta transmisión del ciclo de jóvenes y orientación a nombre de su titular, Miguel González, de este espacio que ha cedido los micrófonos a este panel de mujeres por ser el 8M. Le agradecemos este espacio y lo invitamos a que siga en estas redes de orientación y atención educativa porque tenemos más y más temas precisamente relacionados. El próximo viernes, en el ciclo de escuela para madres y padres, tenemos el tema de la solución amorosa a los conflictos. Así es que, bueno, pues seguimos en esta prevención de las violencias con este tipo de temas, con nuestros especialistas. No dejen de vernos y de seguirnos en orientación y atención educativa. Gracias, maestra Adriana Raggi, por este tema. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, los esperamos el próximo viernes en punto de la 1:30 de la tarde para seguir con estos temas. Agradecemos también el apoyo en la producción a Ignacio Vázquez, a Gustavo Falcón, a Miguel González, que en esta videoconferencia estuvo tras bambalinas y apoyando también en esta producción de la videoconferencia. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos y por estar también participando con nosotros. Nos vemos la próxima videoconferencia el viernes en punto de la 1:30 de la tarde. En nombre de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de su titular, el doctor Germán Álvarez Díaz de León, y de la maestra Wendy Bautista, coordinadora del Centro de Orientación Educativa, les agradecemos que haya estado con nosotros. Hasta pronto.